Hola. A mí me gusta estar aquí porque aquí nos cuidan, nos dan de todo, nos dan la alimentación, nos cuidan, nos protegen, nos dan todo y aquí nos enseñan la palabra de Dios. Porque aquí es un lugar seguro, hay personas que nos cuidan, que jugamos, que comemos, hacemos deberes aquí, nos cepillamos los dientes, aquí es nuestra salud segura y chao. Me gusta venir aquí porque los dan el almuerzo, los hacen hacer los deberes y también los hacen jugar. Aquí me siento segura, aquí nos ayudan con las tareas y podemos jugar y sentirnos en un ambiente feliz. Y también porque aquí nos cuidan y nos protegen mucho. Tenemos que estudiar y comer la sopa para que crecamos. Aquí es un lugar que aquí nos dan de todo. Aquí es un cupo de bienvenida. Y esto es lo mejor. A mí me gusta venir acá porque aprendemos cosas nuevas. Primero comemos, después nos cepillamos los dientes, nos dan unos minutos para jugar. También algunas veces viene una psicóloga y vienen a enseñarnos inglés. Hoy viernes compraron las cosas porque vamos a vender para recaudar para Hope Home, para comprar más cosas y venir más niños. También sabemos hacer deberes, nos hacen dinámicas y si que tenemos más hambre podemos sobrar más comida y nos dan. Aquí en Hope Home han cambiado muchas vidas. Les agradecemos mucho aquí, los niños y los pastores. Le agradecemos mucho. Hello, church. We want to share with you what's been going on for the last couple months here in Mexico City. So earlier this year, we were looking forward as a family to be in Colorado in our first Revival Week with Revolution Church. So I was really excited to be at Revival Week in Colorado this August to just wait on the Lord and wait for Him to speak to my heart and maybe had this time of like a spiritual rest, you know, in His presence. And as I shared in a previous testimony video, on the last day of Revival Week, I had this vision of a big vessel that was like pouring down water into other vessels that were also pouring down like water to other vessels. So my understanding was that the Lord wanted me to bring to Mexico what happened there during Revival Week. So I came back to Mexico on a Monday and spent the whole week thinking about this same thing. And so that same week on Sunday service, I decided to preach a message myself, which I don't do often. And it was inspired by everything that happened during Revival Week in Colorado. Debajo de una edificación hay ciertos metros hacia abajo que sostienen esto. Lo que no se ve sostiene lo que se ve. Un avivamiento no va a llegar a una iglesia de espectadores. Un avivamiento no va a llegar a una iglesia donde dependemos de otros para que hagan lo que nosotros no queremos hacer. Un avivamiento no va a llegar a una iglesia que no sabe responder, actuar, buscar y encontrar. No podemos esperar un avivamiento si siempre llegamos tarde a todo. No podemos esperar un avivamiento si estando a cargo de la alabanza no estudié las canciones y no me las aprendí. No podemos esperar un avivamiento si la única Biblia que leemos es la que sale aquí en esta pantalla una vez a la semana. ¿Cómo puedes esperar un avivamiento si no hay expresión en la adoración que le diga al Señor, hey, yo quiero más de tu presencia? So I preached this message called A Church That Responds, just expecting for some little step forward from the church in terms of worship and in the way that we respond to the Lord's presence. But I never imagined or expected that on that Sunday the Lord would ignite every heart in the room for Him. So we had 10 salvations that same Sunday and the church attendance doubled in the next couple months. We went from being like 70 people on a normal Sunday to being around 150 people on a normal Sunday. So this church that used to be shy became the loudest church
that Sunday, and it's been getting louder every week. The way people love each other, the way people pray for each other and take care of each other, like, started increasing as well. So Wednesday night service, which is our prayer night, doubled its attendance and tripled its passion in the way people worship and pray. We even stopped having a message on Wednesday night services because people won't stop singing and praising the Lord throughout the entire service. And then one day, Pastor Shane calls me and asks me this question: hey, when will it be a good time for us to have our first revival week in Mexico City? And I didn't even pray about it. I just said, right now. I've never seen this evident acceleration of His presence in a room. So that same weekend, we decided a date for Revival Week in Mexico City, and we started 40 days of fasting and prayer as a church. Entonces, ¿cómo esperamos un avivamiento si no respondemos? Necesitamos empezar a responder para que el Señor ponga su ojo aquí y diga: esta es una iglesia en la que vale la pena invertir de mi presencia. Esta es una iglesia en la que hay fe. And on those 40 days leading to Revival Week, the church became even louder during worship. People responding at the altars, expressing their worship like a desperation for more of the Lord. And so the day came and Revival Week started. So one night, the sermon was about the power of testimony, and so the service ended officially, but then for almost 2 hours, people kept coming to the altar, grabbing the microphone to testify in front of the whole church about what the Lord has been doing in their hearts. And the church didn't move, and we ended up leaving the church at around 11 p.m. And of course, we ended that night worshiping together once again. Saturday night was the loudest worship service in this church ever. I even started losing my voice, as you can probably hear, but the church took over, like leading worship themselves. At some moments, songs were not stopping. People were singing a new song and crying out loud to the Lord. And then we made the decision of having baptisms on the last day, on Sunday morning. We had 15 baptisms, even people who were not signed up for that day, who just decided to jump into the water and get baptized. Then many people raised their hands when we were praying for salvation that morning. We came into the building at 9 a.m. for sound check and then for prayer with the volunteers and everything, and we ended up leaving the church at 4 p.m. It was a 5-hour Sunday service as people kept coming to the altar for prayer. We witnessed the Lord delivering people, healing knees, ears, eyes, spines, and most of all, healing hearts. And then at the end of it all, Pastor Shane said something to me that was really important. He said, people are humble and people are hungry. And when you have those two things, like, the Lord can do anything. And as you might know, some time ago, the Lord spoke to our elders, saying something like, the grace in the house will flow to the rest of the house as long as there's unity. So here we are. We brought what happened in Colorado's Revival Week to Mexico City, and it just exploded. You know, hearts were ignited and awakened for Him. And in the same way, we're praying that this fire in Mexico City will ignite every heart in all of the campuses of Revolution Church. And for this same grace to flow to the rest of the house as a global church. Praise God for what He's doing in every campus of Revolution Church. Hola, bueno, yo quiero dar mi testimonio de que Dios sana. Muchas veces, y no sé si les ha pasado, que a veces tienen esa fe de que una oración puede hacer la diferencia y luego oran por eso y no sucede, ¿no? Y
a mí me pasaba mucho cuando piden orar por los enfermos y yo pasaba y yo veía que no había una sanidad en mí. Entonces ayer, bueno, yo ya estaba teniendo un problema en mi estómago porque tiendo a ser dejo que la ansiedad me afecte. Entonces yo tenía un problema de gastritis y de colitis nerviosa y había estado teniendo un dolor muy intenso de vez en cuando por casi 3 semanas más o menos. Y entonces estaba viviendo yo como muy inflamada y no me sentía yo del todo al 100. Así que ayer dije, Dios, no voy a dejar que mi falta de fe te frene de que tú quieras hacer algo en mí. Así que pasé, oraron por mí y el Señor me sanó, gloria a Dios. Así que el día que a ustedes les falte la fe, que aunque piensen que la situación es imposible de salud, lo que sea, a lo mejor lo mío fue algo menor comparado a lo que algo de ustedes tengan, pero no dejen que su falta de fe frene al Señor de hacer algo. A Él le basta una fe con el tamaño de un grano de mostaza para hacer la diferencia en ustedes y que podamos dar testimonio, así como lo estamos haciendo hoy, de que Él es bueno y Él sana. ¿Ven? Bueno, pues primeramente quiero darle gracias a Dios y toda la honra y la gloria, porque yo no vivo aquí y vine a México para buscar médicos por un dolor muy fuerte en mis rodillas por desgaste. He tenido 3-4 semanas buscando un médico y una alternativa que pueda sanarme, y bueno, mi amiga me invitó a venir. Yo no venía a esta iglesia, no la conocía, no tenía ese plan yo, y Dios me trajo, usó a mi amiga, y ahora aquí ha usado al pastor Shane para sanarme. Le doy toda la honra y la gloria, y gracias al pastor por esta oración que hizo, y de inmediato calmó mi dolor y sanó mis rodillas porque ya pude caminar. Y le doy la honra y la gloria y gracias por esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Camino. Camino, gracias a Dios. Dios es restaurador. Un domingo entré por esa puerta a punto de divorciarme de mi esposa. Cometimos errores, nos alejamos y todo estaba perdido. Y yo sabía que Él tenía la última palabra. En arrepentimiento y en amor le dije: tú eres soberano, tú eres bueno. Fui acogido en esta casa con tanto amor desde el primer día. En la noche llegamos a la casa y nos estábamos repartiendo las cosas. Y yo dije: tú eres soberano, tú todavía tienes la última palabra. Y al siguiente domingo mi esposa estaba aquí conmigo. Nos restauró, nos regresó a su jardín, nos dio un anillo nuevo, ropas nuevas, borró la culpa, los problemas, y hoy estamos más felices que nunca. Y damos gracias a Dios por esta casa, por esta visión, por un Dios restaurador. Dios es redentor. Perdí a mi familia, perdí a mi hijo, perdí mi libertad, perdí mi trabajo, lo abandoné por Él, perdí dinero, perdí el amor de mis hermanos, perdí todo. Y un día pasé por aquí y pregunté: ¿cuándo hay servicio? Y no vine. Vine hasta 2 semanas después. ¿Y qué pasó? Que yo no me quería entregar a Cristo. Pero 1 semana después, Chisco dijo: el que esté listo para recibir a Jesús, póstrese aquí y recíbalo. Pero lo acepté con todo mi corazón
Y por Él dejé mi trabajo, dejé todo lo que tenía atrás, dejé el dolor atrás. Decidí abandonar esa vida y aceptar en mi corazón al único y verdadero Redentor de vidas. Mi Señor Jesús me salvó la vida, me quitó todo y me dio un nuevo trabajo increíble. Me dio una nueva vida, me dio un hijo hermoso que me dice: papá, ¿dónde estás? Quiero verte todo el tiempo. Hijo, quiero que te sientas orgulloso de mí, porque una vez me dijeron: ¿sabes? ¿Tú quieres ser mejor? El único que te hace mejor es el único, el maravilloso, el glorioso Padre de todos nosotros, Dios mismo. Y el único camino para llegar a Él se llama Jesucristo. Soy testigo de eso. Te amo, Señor. Gracias por lo que has hecho en mi vida y gracias por traerme a esta mi casa con todos estos maravillosos seres humanos que estás aquí, Señor. De verdad que sí. Bueno, pues Dios es bueno y es fiel, y yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque hace aproximadamente un año más o menos yo estaba en otra iglesia, pero me sentía como huérfana espiritual y me hacían falta muchas cosas, ¿no? Entonces en ese momento yo le pedí a Dios por una iglesia en donde yo me sintiera acogida, donde hubiera un discipulado, o sea, le di muchos detalles a Dios. Y una amiga me invitó a las noches de adoración que habían aquí hace un año, y por eso conocí esta iglesia. Entonces, después vine en este año cuando fue el aniversario, y a mí lo que me gustó mucho, y fue algo que también le pedí a Dios, es estar en una iglesia donde hubiera personas que tuvieran el carácter de Cristo, que tuvieran estos dones que te hacen sentir bien como persona. Y pues llegué aquí he encontrado una familia, he encontrado propósito, he aprendido más de la palabra de Dios y he crecido espiritualmente. Y bueno, quiero también agradecer por esos hermanos que me recibieron y me hicieron sentir como en casa y creer más en Dios, y gloria a Dios. Déjense descansar en Él. Yo he aprendido mucho en este tiempo. El testimonio de Lalo y Joca me es muy gratificante y me llena de mucho amor por ellos, pero también están las contrapartes de un divorcio fallido. Pero ahí es donde les digo, Dios está en cada parte de tu vida, en lo más oculto. Yo era una persona demasiado no creyente, pero un momento llegué aquí sin pensarlo y esta iglesia me trató, bueno, Dios me puso aquí y no encuentro otra palabra para agradecer lo que ha sido esta restauración de corazón, y que de verdad me da miedo estar aquí enfrente, pero es mejor descansar en Dios, porque Dios tiene el único propósito para tu vida. Y yo sé que de mi testimonio, que puede ser tal vez triste, encontré la raíz de la felicidad en Dios. Es el único que te puede levantar. Gracias, gracias. Para mí Dios es mi primer amor, es sanador y Dios resucita muertos. Yo hace unos años pasé por una situación en la que tuve cáncer en mi ovario derecho y me alejé de Dios en ese desierto donde Dios me quería enamorar. Dios me dio una palabra y me dijo: yo te voy a sacar en victoria de este hospital. Pero cuando entré al quirófano me puse muy delicada y morí. La situación era muy fea afuera, pero Dios tenía el control de todo en ese momento. Y hasta el día de hoy ha estado conmigo. Él me devolvió la vida. Y no solo eso, sino que me sanó de cáncer. Nunca más volvió el cáncer a mi cuerpo.
nunca más encontraron el tumor ni nada y hoy estoy aquí para la gloria de Dios. Y el año pasado nos invitaban a mi novio Charlie y a mí a venir a esta iglesia y no veníamos porque no sé por qué no veníamos, pero Dios puso todas las cosas en orden y el día que entramos aquí sentimos mucho la presencia de Dios. El pastor Shane estaba predicando a través de una pantalla y eso no fue un impedimento para mí para que la palabra llegara directa a mi corazón. Y luego Chisco cantó esa canción del primer amor y yo estaba llorando tanto y volteé a ver a Charlie y fue una confirmación de Dios diciendo: no se vayan de aquí porque yo soy su primer amor. Y Dios ha estado aquí con nosotros y le doy gracias a Dios por este lugar porque es mi casa. Ustedes son mi familia y los amo. Gracias a Dios. Vino la muerte de mi mamá, al mes mi esposo me deja por otra mujer, muere mi papá de cáncer y enseguida entra mi hijo a la cárcel. Entonces para mí todo eso ha sido de lo más feo. Mis hijos se alejaron de mí, no querían saber de mí, era la señora, no la mamá. Y en el lugar donde yo llegaba y estaban ellos se iban. Pero Dios restauró la relación de mis hijos conmigo. Mi hijo entra a la cárcel, encuentra a Dios, deja drogas, deja alcohol, hoy está restaurado, todavía hay muchas luchas con él. Económicamente estaba en el suelo, pero tampoco Dios nunca me dejó. Llegué a una iglesia donde no voy a negar que me ayudaron, pero después me echaron para abajo, donde yo me alejé un año de Dios, pero no encontraba dónde llegar y regresé a la iglesia. Pero para mí otra vez era lo mismo. Dije, ya no quiero estar aquí. Y Dios me puso este lugar a través de las redes sociales. Y era constante hasta que dije, creo que Él me está llamando a este lugar. Y aquí estoy. Dios restauró ayer mi corazón, porque yo decía, hace 6 años, a una persona Dios le mostró a mi esposo regresar a casa. Y hace como un mes le marqué y le dije, Hilda, y me dijo, ¿está tu esposo en casa? ¿Con cuántas maletas regresó? Y le dije, con 5, con las mismas que yo lo vi. Pero yo sé que Dios va a restaurar, ¿no? Siempre me mostró a mis hijos y a mi esposo en un lugar y yo pensaba que era en la otra iglesia, pero no, este es el lugar correcto. Le doy gracias a Raquel porque de verdad el día que oró por mí me liberó tanto. Ayer que el pastor oró por mí, por la sanación de mi corazón, porque yo creí que ya había perdonado a la persona por la cual se rompió mi matrimonio, no era así. Hasta ayer me di cuenta de que eso no estaba sanado, pero ayer la solté y Dios ya me había dicho que si yo no soltaba a esa persona, Él no podía actuar en mi vida. Y ayer lo logré hacer y llegué con tanta libertad y me dio la voluntad y la fuerza para podérselo contar a mi esposo. Y lo único que me dijo es, dale gracias a Dios. Y hoy le doy gracias a Dios por estar en este lugar y por la familia que hoy me ha dado. Bueno, yo solo quiero decirles que Dios es amor. Dios es lo más precioso que te puede pasar en tu vida. Te lleva a un desierto para solo reencontrarte con Él, para que te olvides de todo lo que te hace daño, de todo lo que tú creías que era bueno para tu vida. Dios es lo más precioso que puedes conocer. Permítele entrar en tu vida porque te quita todo, te quita todo, te quita todo. Te deja chanclitas, eso sí. Pero si algo he aprendido esta temporada es que sin Él no tienes nada y con Él lo tienes todo. Tienes todo, absolutamente todo, no te va a faltar nada. Y cuando menos lo esperas, cuando le entregas todo lo que te había estado estorbando en tu vida, en todas las áreas, es cuando más abunda toda tu
amen a Dios. Jesucristo es la cosa más preciosa, el ser más bello que pueden conocer, pero siempre considerando que Él es lo primero que debes de poner en tu vida. Así que de verdad ahora entiendo a mi tía, primero Dios. Y primero Dios, quiero que sea siempre esa parte elemental en su vida, que sea siempre al que llegues a consultar para tomar una decisión, que no es en nuestras fuerzas, es en las de Él. Y cuando tú entiendes que Él es el que te va a dar, te va a proveer, y aunque te duela y digas, no, papá, perdóname, no lo quise hacer, que sea en tus fuerzas, no las mías, es cuando vamos a entender que realmente Dios es todo para nosotros. Así que, amén. Cuando yo tenía 11 años, me pasó una situación pues difícil. Yo en ese momento pregunté y le gritaba mucho a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste que esto me pasara a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si se supone que tú estás conmigo? Pasa eso. Tuve problemas de ansiedad, de depresión. Me medicaban y me medicaban. Y pues no había una salida, no había la luz al final del túnel. Empecé a orar por mi salud, empezaron a orar por mí, y gracias a Dios estoy muy feliz, muy orgullosa. Porque hoy no vivo con ansiedad, no vivo con depresión, y gracias a Dios salí de ese lugar donde yo estaba estancada. Y pues nada, Dios es muy grande, y Dios ha sido muy bueno conmigo y nunca me ha dejado. Y pues nada, eso. Los tiempos de Dios y las maneras de Dios son perfectas. Solamente Él entiende cómo obra y cómo hace las cosas. Rápidamente, yo llevaba 4 o 5 años alejada de la iglesia, alejada de Dios. Vivo a 5 cuadras, y así como varios les pasó que yo pasaba todos los días por la puerta y yo veía hacia adentro. Y Dios nos atrae por la curiosidad también, eso es muy importante. Entonces así fue como llegué a Revolution. Afortunadamente ya estoy sirviendo. Estoy muy agradecida con la familia que he hecho aquí. Y esta semana, el primer día de avivamiento, yo estaba aquí en la tercera fila, y hubo un momento en el que no podía dejar de llorar, sintiendo la presencia del Señor, la paz que se siente la presencia del Señor. Y el Señor me mostró algo muy importante. Yo soy la única cristiana en mi familia, y Dios me enseñó a mi familia pasando por esa puerta. Entonces, los tiempos de Dios y las maneras de Dios son perfectas. A lo mejor nosotros no vamos a saber de qué manera va a actuar, cómo va a actuar, y en nuestra mente es imposible que eso suceda, pero aférrense a la idea de que Dios tiene sus maneras y para Dios no hay imposibles. Amén. Hola, mi nombre es Karen y llegué a Revolution Church justo un domingo antes de que fuera el primer servicio, y venía con la idea de dejar aquí a mi hijo, como cuando abandonas a un bebé en la entrada de una casa, porque yo tenía planeado unas semanas después quitarme la vida y empezar a ver todo lo que estaba ocurriendo en la vida de mi hijo. Me hacía decir, wow, o sea, Dios sí está obrando. El pastor Chisco lo acogió de una manera tan amorosa que yo decía, sé que si me voy, o sea, se va a quedar en buenas manos, pero yo seguía con esa parte. Hace un mes tomé la decisión de
rendir todo a Jesús, porque yo no podía ni siquiera, fingía tener el control, pero no tenía el control de nada. Sabía que no hay algo mejor que me espera adelante y ahora la historia es otra, ¿no? Y después se unió el pastor Shane, oraron por mi visión y pues obviamente yo no podía leer, o sea, letras pequeñas. Hicimos una prueba y leí como una letra un poco más grande. Volvieron a orar por mí y leí un salmo así con la letra pequeña y después el pastor Shane leyó, o sea, es que dice, tienes que entender lo que acabas de leer, porque estaba en inglés la Biblia, y lo empieza a traducir y dice, yo voy a quitar todos tus enemigos y los voy a destruir con mi furia, y yo así de, ay, Dios mío, ¿no? O sea, como que fue una clara respuesta de que él estaba al control de todo lo que había pasado en esa oración por libertad, por ser sana de heridas del alma, del espíritu, y además, ¿no? La sanidad física, que culminó hasta con un dolor que yo traía físico que no le di importancia. Hasta el final de la oración me di cuenta que hasta ese dolor físico había desaparecido. Entonces, ahora puedo decir que soy sana, soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Y agradezco a Revolution Church, al Señor, por haber puesto la visión en el pastor Shane y al pastor Chisco y su esposa, que han sido como unos papás para mi hijo.